Abans de fer una breu presentació de cada un d'ells i començar en aquest diàleg, recordar una mica quin és l'objectiu, a banda de celebrar el Dia Mundial del Treball Social, de per què fem aquestes converses i no fem un altre format. Pensem que en el moment en el que estem vivint era interessant interpel·lar-nos, era interessant construir un relat conjunt a partir de les diferents maneres de fer, de sentir, d'expressar el treball social que tenen tots aquests cracs que tinc aquí a la vora. Per mi realment és un honor que ens hagin ficat tan fàcil el fet de demanar-los que vinguessin, perquè quan vam començar a organitzar-ho vam pensar qui volem que vingui? Doncs el Luis, la Belén, la Sílvia i l'Alejandro. No vam tenir en compte que tots ells viuen en diferents punts del territori espanyol, no? Alejandro ve de Lugo, Sílvia ve de Barcelona, ja que ho tenim més a propet, però Belén ve d'Almeria, amb la qual ha hagut de recórrer uns llargs quilòmetres per arribar fins a casa nostra, i Luis ve de Valladolid, amb la qual tenim aquí una diversitat lingüística també aquí important a gestionar, és a dir, les converses les farem en castellà, tot i que jo els he dit que ara faria aquesta breu presentació en català. Per tant, la idea és construir aquest relat conjunt, aquest relat que ens interpel·li des de l'autocrítica i que puguem sortir tots amb una mica d'oxigen, amb una mica d'aire per seguir evolucionant i per fer del treball social allò que tots volem, una professió amb un reconeixement i amb un creixement que d'alguna manera, o en gran part, crec que depèn de nosaltres com a col·lectiu professional. Dit això, recordeu que tenim un hashtag, podeu anar seguint per les xarxes socials els diferents comentaris o les fotos que es puguin anar penjant. I hi ha una petita sorpresa, no la vull avançar, però sí que vull agrair la col·laboració que sempre té amb els treballadors socials l'Escola d'Art Leandre Cristòfol, i no us dic res més, ho veurem al final. Dit tot això, s'està retransmitint també per streaming, amb la qual Lleida és una ciutat petita, tenim uns grans professionals, vam pensar que valia la pena que ens vegués tot el món, per tant, doncs, endavant, no? Molt bé, us faig una breu presentació de cadascun d'ells. Belén ve d'Almeria, és treballadora social, ella treballa en uns serveis socials comunitaris, que serien els serveis socials bàsics que tenim a Catalunya. Belén no volia ser treballadora social, volia ser periodista, creu, no? Sí. Tenim la sort que el seu cunyat la va convèncer perquè fes treball social. Ella volia fer alguna cosa d'aventura i certament ho va aconseguir, no, Belén? Belén molt segurament la coneixeu a partir del seu blog, Trabajo Social i Tal. És un blog que té molts de seguidors. Belén està molt activa a les xarxes socials, és una persona que opina i interpel·la molt i és una persona crítica també, però també propositiva, amb la qual és un blog que jo sí que també recomano que el pugueu llegir. Algunes de les entrades més importants que jo crec que val la pena que llegiu són les mentiras de los usuarios de servicios sociales o los patrones migratorios del dependientus patilargo. Belén, aquí muy creativa Belén. O el asqueroso carnet de pobre, que creo que también en algún momento probablemente saldrá en las conversaciones. Tiene también artículos como el Apuntes para un trabajo social crítico, que no criticón, ¿no? Otra de las quizá tendencias que quizá tenemos y que luego podemos comentar, ¿no? Y nada, pues bienvenida Belén, no sé si quieres aportar alguna cosita más en la presentación. Bueno, me siento entre sonrojada, honrada y simplemente dar las gracias tanto a la Universidad de Lleida como al Colegio de Trabajo Social de Cataluña, especialmente a la sección de Lleida, a Ágora Trabajo Social y sobre todo a ti, Alba, que nos ha hecho sentir aquí estamos como en casa. Y la verdad que venir desde Almería a Lleida ha merecido la pena y estoy encantada de estar hoy con vosotros. Espero tener un castellano inteligible. Lo llevo practicando desde ayer porque entiendo que, por encima de Peñaperro se puede complicar hacerme entender, por eso prefiero escribir que hablar, pero creo que voy a conseguirlo. Voy a tratar de no comerme excesivamente las vocales. Gracias. Muy bien, gracias, Belén. Bueno, Luis Barriga. Seguramente muchos lo habréis visto en diferentes programas últimamente de televisión. Luis es un hombre mediático, se dedica a los servicios sociales, a las políticas sociales, al trabajo social desde hace más de 25 años.
Él forma parte de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Es una asociación que quizá querrás explicarnos un poquito más, pero es una asociación independiente de profesionales del trabajo social que realmente están haciendo una gran tarea, una gran labor en la difusión, en la crítica, en el aportar datos fiables, contrastados sobre cómo está la situación en temas de dependencia. Habéis hecho varios informes. Mañana creo que presentan el informe del Estado Social de la Nación en Madrid. Ayer nos explicaba Luis que bueno, están ahí una serie de datos que merece la pena compartir y que la gente los conozca. Su asociación da cada año, bueno, no es que sea suya, forma parte de la asociación, da los premios Corazón de Piedra. Es muy interesante también este reconocimiento a aquellas personas que especialmente se están portando mal con las personas, ¿no? Y con el ámbito social. Y es una persona comprometida hasta la médula. Yo recomiendo especialmente porque Belén puso en su blog un día una ponencia que hizo Luis en un congreso hace unos cuantos años en Zaragoza, es el sexto sentido en trabajo social, en el que utiliza el relato homérico de Ulises para hacer una comparativa con esta evolución del trabajo social, ¿no? Y nos habla también de las tradiciones y de los principios del trabajo que estamos haciendo al trabajo social. Es decir, que bueno, en el primer bloque de conversaciones creo que ahí tenemos un tema también a hablar con Luis. Muchas gracias, Luis. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada. Hola, sí. No añado nada más porque si no nos quedamos la mañana. Agradecer de verdad bueno, la invitación, los cracks. A mí nunca me habían llamado crack. ¿Ves? Primera vez en Lleida. Y también comentaré una cosa. Voy a procurar hablar de lo que he venido a conversar, que es sobre el trabajo social. Lo digo porque la asociación nuestra se dedica a los servicios sociales, a las políticas sociales en general y a los servicios sociales en particular. Pero uno de los problemas que creo que debemos tratar es esa confusión trágica entre trabajo social y servicios sociales. Prefiero que hoy hablemos de trabajo social y si toca hablar de servicios sociales poniendo la frontera conceptual. Perfecto, Luis. Muy bien, pues Silvia, hola Silvia. Se me hará muy extraño, muy raro hablar contigo en castellano, ¿eh? Me parece que te voy a presentar en catalán. Silvia hace muchos años que también es una persona muy querida en Lleida, hemos estado con ella en diferentes jornadas, cursos, nuestros alumnos la conocen también mucho porque de alguna manera sus relatos han estado presentes en distintas asignaturas. Silvia hace también pues, muchísimos años que se dedica al ejercicio del trabajo social, en este momento está en el Ayuntamiento de Badalona. Bueno, ella se define como una ideocultora. Es un concepto que lo encuentro muy interesante. Idea, ¿ves? Fíjate, idea cultora, no es complicado más. Y tiene una web que se llama Rayuela Creativa, que bueno, de alguna manera es un proyecto muy interesante que está en diálogo continuo en los diferentes contextos en los que interviene. Habla mucho de procesos de innovación, de aprendizaje organizacional. Y bueno, los relatos, si alguien sigue a Silvia de manera más o menos directa, sabréis pues, que tiene relatos tan interesantes con títulos tan chulos como Magos sin magia, Personas con deseos y caminos de baldosas amarillas, de cómo Robinson Crusoe redescubrió a Viernes, este es precioso, Esencia y presencia del trabajo social o En busca del fuego, ¿no? Que también creo que en ese fuego nos vamos a meter dentro de un ratito también, ¿sí? Pues Silvia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Res. No hay que hacer nada? Se sent? Se sent. Val. Res, molt ràpid, perquè hem de conversar molt i tenim poc temps. Bueno, simplemente dar las gracias por dejarme participar en este invento. Como cuando Alba contactó conmigo me dijo, te vamos a invitar a un invento. Y me pareció que ya eso solo era sugerente. Simplemente decir que me encanta esta idea de las conversaciones. Yo creo que un colectivo es las conversaciones que es capaz de tejer y toda la inteligencia colectiva que de esas conversaciones puede fluir. Y hoy, además, lo vamos a demostrar, estoy convencida. Muy bien, gracias, Silvia. Y
Y por último, no por nada, te ha tocado el último, no hay problema. Alejandro Rodríguez Robledillo, veo que hay por aquí alumnos míos, ¿sí?, de Trabajo Social de Atención Primaria. Ellos se han leído el libro de Alejandro, de Gallegos, Tucanes y Trabajadores Sociales. Es un libro que ha gustado mucho, han aprendido mucho con él. Alejandro es como una bomba de energía. Yo lo descubrí durante este año a partir de las redes sociales y la verdad es que me cautivó el blog, me cautivó la manera como él expresa el trabajo social a partir de contarlo, ¿no?, que no es algo tampoco muy habitual. También entraremos después. Alejandro se ha dedicado muchos años a trabajo social. En este momento es editor y escritor. Pero en tus años, Alejandro, de trabajador social por las montañas lucenses, has tenido muchas experiencias muy interesantes que trasladas al libro. Este libro ha tenido críticas muy interesantes, como por ejemplo que tienes un humor surrealista digno de Monty Python, de Woody Allen o de Enrique Jardiel Poncela. De unido, ¿eh? El segundo libro es el libro negro de Filomeno. Ahí nos vamos a la novela negra, ahí nos vamos a un asesino en serie en el despacho de un trabajador social y todo lo que puede pasar pues bueno, en esa historia que tampoco vamos a explicar mucho, pero que ahí está y que os recomendamos que leáis. Alejandro también tiene un blog y se mueve mucho por las redes, con lo cual, pues bueno, si se le sigue, veremos que también está en la máxima actualidad y es como muy crítico, que no criticón tampoco, como Belén, ¿eh? Y nada, tienes unos memes también muy interesantes que son muy irónicos y muy chulos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Alejandro. No sé si añades algo. Que estoy teleñeco. Estás teleñeco. Estoy encantado, vamos. Muchísimas gracias y bueno, no sé, yo vengo a pasarlo bien, ¿eh? Así de sencillo. A eso estamos, a estar cómodos, a estar hablando. La idea sería que empezaremos ahora a conversar sobre diferentes temas, iremos navegando por ellos. Lo que os pedimos es que guardemos las preguntas o las intervenciones un poco para el final, para no cortar mucho. Y pues 20 minutos o media hora antes de que se acabe el acto, bueno, iremos pasando el micro y podemos establecer este contacto entre el público. Veo que hay alumnos, hay profesores de la universidad, trabajadores sociales de entidades del tercer sector, compañeros de Ágora. Bueno, la verdad es que tenemos un público muy interesante que seguro que nos va a poder cuestionar y que nos va a poder sugerir también pensamientos, ¿no? Por lo tanto, empezamos ya las conversaciones. El primer bloque sería un poco cómo está el patio, ¿no? Vamos a intentar hacer cada uno desde su perspectiva, desde su punto de vista. No hace falta que sea uno después del otro, sino que quien tenga ganas de lanzarse a la piscina primero, pues que se lance. ¿Cómo vemos la sociedad? ¿Cómo vemos el panorama? ¿Cuáles son sus debilidades, sus puntos fuertes? Vamos a ir un poco hacia este análisis de la sociedad. ¿Quién se arriesga a empezar? ¿Belén? ¿Yo? ¿Sí? Vale. Bueno, uno de los encargos que hizo Alba, y lo hizo, en mi opinión, con muchísimo acierto, es no tratar de ofrecer un panorama desolador. Es verdad que en este tipo de jornadas y de conversaciones, cuando las trabajadoras sociales hablamos y expresamos, estamos en procesos muy, como Luis diría, ansiógenos. Nuestra profesión es de por sí ansiógena, que es una palabra que Luis utiliza y a mí me gusta mucho. Y es verdad que a veces es difícil no dar una perspectiva desoladora de cómo está el patio. El patio, desde mi perspectiva, está muy complicado porque por el contexto socioeconómico que todos conocemos de sobra y no vale la pena explicar aquí. Pero desde mi punto de vista, sobre todo porque nos han robado el relato, porque estamos jugando con unas reglas de juego que no son nuestras y se nos está imponiendo un relato de cómo es la realidad y cómo son las cosas y estamos asumiendo ese relato. Ese es, desde mi punto de vista, el mayor problema ahora mismo en el que las trabajadoras sociales nos enfrentamos a la realidad en la que vivimos.
El paradigma neoliberal que impera actualmente impone un relato y creo que estamos enfrentándonos a esa realidad desde las reglas de juego del paradigma neoliberal. Y entonces, pues claro, es muy difícil ofrecer una perspectiva alternativa. La situación, y con esto acabo, no me quiero enrollar, la situación que yo veo en atención primaria, que en Andalucía son servicios sociales comunitarios, es que hay una serie de personas que están en una exclusión de espiral, en una espiral de exclusión, perdón, de la que, por mucho que la situación cambie, observo que no van a salir. Este es el drama que yo veo diariamente. No sé, yo estoy en Andalucía, ¿no? Me imagino que será, aunque haya diferencias, en Cataluña será parecido, ¿no? El drama que yo vivo en atención primaria es ver que hay muchas personas que están descolgándose, que están en una espiral horrible de exclusión y que por mucho que esto cambie van a quedar, entre comillas, fuera del sistema. Y esto a mí me enfada y me preocupa a la vez. Silvia. La pregunta no tiene desperdicio. Tengo la sensación que... ¿Sí? ¿Se oye mejor ahora? Tengo la sensación que nos pasa un poco aquello de que estamos confundidos con lo de que esto no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Yo creo que el patio como está, pues inundado de complejidad, de diversidad, de incertidumbre, bueno, de todos esos materiales que están conformando hoy las nuevas realidades sociales. Y nosotros, delante de eso, bueno, estamos como catatónicos sin demasiada capacidad de reacción o usando mapas que ya no nos sirven para enfrentarnos a ese tipo de realidad. Y en el peor de los casos, sin mapas, ¿vale? Y, bueno, y a partir de ahí, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa aquello que si no somos capaces de comprender qué es lo que está pasando, difícilmente vamos a poder transformarlo. Yo creo también que tenemos una mirada que está poco abierta al descubrimiento, que miramos pero no vemos. Una mirada en muchos momentos que solamente ve lo negativo, una mirada que muchas veces solo es nuestra mirada pero que no entra en diálogo con las miradas de otros. Ahí es nada, le voy dejando caer cosas que esto... Y entonces delante de eso lo que nos obstinamos en hacer, tengo en muchos momentos la sensación, es más de lo mismo. Con la fantasía de que algo cambiará, pero es que no va a cambiar nada, haciendo siempre lo mismo. Con lo cual, si estamos en un cambio de época, o hacemos un clic o las cosas difícilmente vamos a poder incidir en que cambien. Alejandro, ¿estás de acuerdo con las compañeras? Bueno, sí. Ese no va. No funciona. A ver, si hago así, hablo con voz profunda. Sí, ¿no? Hola, aquí tengo una voz bonita. Bien. Yo voy a intentar dar una perspectiva distinta, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo con todo su discurso, pero creo que es un discurso que se está enfocando hacia el estado del bienestar. Y si el estado del bienestar se hunde, pues eso nos afecta como personas y nos afecta a todos. Pero yo creo que profesionalmente, si vemos ese patio profesional, yo creo que es un momento realmente estupendo. Mirad lo que os voy a decir. O sea, algo que a mí me duele ahora es tener casi 40 años y no estar terminando la carrera. En serio, ¿eh? Hace 5 años, cuando monté mi primera empresa, que fue Firma Norte, que era una empresa de trabajo social, fue la primera de Galicia. Los únicos referentes que quedaban eran pues Grupo 4, Grupo 5, Firma 4 y poquito más. En cambio, ahora estamos viendo una auténtica ebullición de un campo que a mí me gusta mucho, que es aquel de las iniciativas, ¿no?, empresariales dentro del trabajo social. Que, ojo, no estoy diciendo aquellas iniciativas que compiten con los servicios sociales. Un libro puede ser una iniciativa empresarial destinada a un público, a los trabajadores sociales, y con una causa, que es promocionar el trabajo social a la sociedad.
Cuando hablamos de Israel Ergón y hablamos de teatro del oprimido, él es un empresario, vende sus teatros y está haciendo trabajo social. Es fantástico. Estamos viendo una cantidad de iniciativas muy distintas. Yo ahora mismo, ya lo sabe Alba, estoy investigando la realidad virtual y sus aplicaciones al trabajo social. Por eso me fastidia tener 40 años, porque ya no domino la tecnología y los programas informáticos como cuando tenía 20, ¿no? Entonces, yo lo que os diría es que pese al discurso que reina en las redes sociales, donde muchas veces vemos quejas, esto es fatal, esto es terrible, no hay salida laboral, yo lo que aprecio es todo lo contrario. Es que mucha gente está encontrando trabajo, que lo habitual es que la gente esté saliendo para adelante, mejor, peor, en un sitio, en otro. Pero ¿qué pasa? Pues que nos tenemos que callar la boca. Porque es muy políticamente incorrecto decir, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. A ti te puede ir muy mal, pero a lo mejor puede ser mala suerte o lo que sea. Pero a otra mucha gente le va muy bien dentro de la profesión. Y trabajamos, nos ganamos la vida y lo disfrutamos un montón. Entonces, bueno, quizás que sea mi postura aquí dentro de este grupo, ¿no? Ser el escritor, ¿no? Pero yo os voy a dar ese mensaje, en serio. Me parece que es un momento realmente para vosotras, sobre todo estoy hablando para los estudiantes, que estáis empezando ahora mismo, donde está emergiendo una cantidad de iniciativas que no se han visto antes. Hasta ahora estábamos recluidos a los servicios sociales, a lo público, a lo que nos daban otros para gestionar. Ahora estamos empezando a crear nuestras propias herramientas que podemos gestionar, sin el control de los estados. Y que sin que se confunda con un discurso neoliberal, porque no quiero entrar nunca en conflicto con lo público, porque siempre estoy a favor, sí que creo que es un momento donde como profesionales podemos emerger y aportar algo nuevo que no se había visto antes. Bueno, es lo que pienso. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí. Yo matizaría algunas cosas. Sí, no voy a entrar en el planteamiento de, bueno, quiero decir, o no quiero profundizar demasiado tampoco en el planteamiento de la sociedad que nos ha quedado después del impacto de la crisis y de esa, en el fondo, es decir, ese ataque al estado de bienestar que estás comentando, que esto es lo que hay, es evidente, y además es algo más allá de la crisis. Efectivamente se han modificado elementos genéticos, ADNs de la sociedad, y nos enfrentamos a una sociedad dual de poseedores desposeídos que se acerca más a lo medieval, prácticamente, en algunos aspectos, y que no sabemos si vamos a poder tratar o no. No sé con quién me estoy acoplando, o con qué. ¿Es conmigo? ¿Tienes algo conmigo tú? ¿O cómo va esto? ¿Me puedo? Acércate. A mí algo me cae bien, ¿eh? A mí lo que me preocupa de esto es qué respuestas ha ofrecido, en cuanto a cómo está el debate, qué respuestas ha ofrecido el trabajo social a todo ese singular, a todo esto que ha ocurrido y que está ocurriendo. ¿Qué es capaz de ofrecer? ¿O qué ha sido capaz de ofrecer hasta ahora? Y ahí nos hemos encontrado con una realidad. Una de mis grandes maestras es Nati de la Red. Nati de la Red tiene una frase, no sé si es suya, pero yo se la oigo a ella, que es la de cuando has diseñado unos servicios sociales para pobres, al final acabas teniendo unos pobres servicios sociales. El trabajo social, por otro lado, como disciplina y como profesión, yo creo que se ha empobrecido a medida que también se han ido empobreciendo los propios servicios sociales, porque ha habido ahí un matrimonio, bueno, no sé si incestuoso, pero quiero decir, o no del todo legítimo. Una cosa es la profesión, la disciplina, la ciencia, y otra cosa es el sistema de servicios sociales. Al final somos lo que hacemos, eso es cierto, y claro, nos hemos convertido, como profesionales muchas veces nos hemos empobrecido en cuanto a, pues bueno, dispensadores de determinadas respuestas muy parcas, muy magras, a unos problemas sociales bestiales. Entonces, con grandísimos objetivos como profesionales de cambiar el mundo, pero al tiempo gestionando miseria. Eso en nosotros ha podido generar bastantes problemas mentales y también genera, problemas, yo creo, con respecto a la sociedad que nos observa. Bueno, ¿y estos qué pintan aquí? Yo sí creo, y quiero ser en ese sentido optimista,
como Alejandro. Hay muchísimo que aportar y sobre lo que podemos conversar, ¿no? Muchísimo que aportar desde la profesión en cuanto a dar explicaciones de lo que está sucediendo y respuestas a lo que está sucediendo. Y para eso deberíamos estar programados. Nos faltan avances científicos a punta pala. Es decir, esto como disciplina, como profesión, bueno, como ciencia o como parte de las ciencias sociales, nos quedan, pero podemos hacer avances, se pueden hacer avances muy interesantes. Yo en estos tiempos, en estos meses, estoy trabajando en un proyecto que me está resultando tremendamente esclarecedor y que ha consistido durante un año prácticamente, he tenido el lujo de recopilar el conocimiento de compañeras y compañeros que son trabajadores sociales de entidades privadas, públicas, de medio pensionistas. Y el conocimiento atesorado es bestial. Lo único que hace falta es sistematizarlo también de alguna manera y luego darle forma de respuestas, ¿no? Todo eso está ahí, pero generalmente lo que converso también con muchos colegas es ese sentimiento de tristeza o de impotencia porque no puedes hacer nada desde esos pobres servicios sociales en los que estás anclado. Y yo creo que hay que romper ya este discurso y salir de esa trampa, porque como continuemos en la trampa, creo que no avanzamos, ni como profesión, ni tampoco avanzarán los servicios sociales. Los servicios sociales se pueden organizar desde la mercadotecnia, desde la segmentación de los datos que tenemos de la población. Se pueden organizar de muy distintas maneras sin contar con los profesionales. Los profesionales deben impactar en unos servicios sociales razonables, pero lo tenemos que hacer también desde el conocimiento científico. De hecho, yo he vivido dos situaciones al hilo de lo que apunta Luis. El matrimonio ha sido un matrimonio efectivamente un tanto incestuoso, el matrimonio entre el trabajo social y los servicios sociales. He vivido dos situaciones que ilustran muy bien esto que tú venías diciendo y que yo comparto. Por una parte, en mi blog intento tener un punto de incorrección, porque claro, escribir un blog, yo no escribo para contentar a nadie, por otra parte así me va. Bueno, también estoy aquí, o sea que, en fin, tampoco voy a ser quejica, que el blog me ha traído aquí y tengo mucho que agradecerle, pero escribí una entrada sobre si desde los servicios sociales debíamos... ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, bien. Si debíamos gestionar prestaciones económicas. Y yo observo que el contexto genera un miedo por parte de las profesionales del sistema público, y aquí hago una autocrítica, a perder cuotas de poder para que no peligre la vida del artista. Cuando planteaba en el blog el sacar las prestaciones económicas del sistema de atención primaria, bueno, era horroroso, porque yo esto lo catalogué como el síndrome Gollum, ¿no? Las prestaciones, mi tesoro, ¿no? Porque era una cosa como de, si no gestiono prestaciones, Dios mío, ¿qué pinto yo aquí? Y esto proviene de lo que Luis apuntaba antes. Esto por un lado. En Andalucía hemos tenido la creación de la nueva ley, después de 28 años, no había tenido tiempo la Junta de hacer una nueva ley de servicios sociales. Y es curioso que ha habido muy poco debate sobre por parte del trabajo social, me refiero, por parte de qué modelo proponemos desde el trabajo social de servicios sociales. La gente ha estado en el ¿qué hay de lo mío? Había una verdadera guerra competencial. ¿Qué me toca a mí? Los educadores por un lado, las trabajadoras sociales por otro, las psicólogas por otro. Aquí todo el mundo tirándose de los pelos para ver cómo quedamos cada uno colocado. Pero no había, por parte de ninguna estructura colegial, no solamente de trabajo social, una oferta sobre qué tipo de modelo de servicios sociales. Y eso es un déficit en cuanto a producción científica y académica. Tenemos que ser capaces de ofrecer, no solo en servicios sociales, en cualquier, porque es que parece que las trabajadoras sociales solo podemos trabajar en servicios sociales, ¿no? Y no es así. No hemos sido capaces de ofrecer un modelo. Y esto es muy significativo de lo que tú apuntas en cuanto a la... Tenemos que producir. Tenemos que producir. Ha dicho antes la presidenta del Colegio de Cataluña, lo que he podido entender, en catalán estoy en nivel de iniciación, pero 2 o 3 veces más y ya molt bé. Ella hablaba, luego en el bloque último, lo hablaremos con más detenimiento, pero hablaba de crear estado de opinión, ¿no? Es fundamental, es que me ha gustado mucho que lo hayas dicho, es fundamental crear estados de opinión, ¿no? O sea, y vuelvo a lo que Luis planteaba, ¿qué tenemos que ofrecer en definitiva? ¿No? Pues muy bien.
¿Algo a comentar, a aportar por aquí sobre el tema este? Ahora soy yo. Vas a ser tú, Alba. Seguro. Sí. Bueno, no sé, me venía al hilo ahora a partir de que me la dejaba bastante en bandeja de plata Belén, pero podría ir al siguiente bloque. Pero yo creo que una cuestión que nos pasa bastante es que hemos confundido los fines con los medios, ¿no? Y ahí hay un tema que yo es que últimamente creo que es el tema nuclear, ¿no? Y es lo que nos hemos ido dejando por el camino, que es lo relacional, el otro. Hemos perdido de vista al otro. Y eso, en una profesión como la nuestra, me parece que es trágico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran tema, ¿no? Cómo recuperar la práctica relacional en el trabajo social, porque en definitiva eso nos lleva, yo creo que la innovación más radical que podemos hacer es ir a la raíz de nuestra profesión, y de ahí lo de radical, lo de raíz, ¿no? Y recuperar, como decía Nuria, ¿no? Esa dimensión política, ese posicionamiento crítico que tenemos que tener, este elemento relacional de volver a situar. Yo creo que en el momento en que podamos volver a situar en el centro de todo a las personas, al otro, es que nos van a cambiar muchas cosas, ¿no? Y después la cuestión está también de superar este trabajo social entendido más como fabricación o como gestión pura y dura, y recuperar, ¿no? Ese sentido artesano que ha de tener nuestra práctica como trabajadores sociales. Gracias. Hay un tema que, unido un poco a este análisis de contexto, que es muy recurrente, que se escucha mucho y que seguramente se palpa también en el ambiente, que es el hecho de que venimos de una situación donde se realizaba caridad, ¿no? Llegamos a unos derechos. ¿Creéis que hay una vuelta a este estado de caridad? Bueno, en términos de políticas sociales, hay quien lo pretende también, es decir, a veces hasta con buenas voluntades. Antes comentabas lo de la entrada del carné de pobre. Es decir, pues que la Conferencia de Presidentes Autonómicos en España decida que es imprescindible o que es una cosa muy buena que exista un carné. Pues bueno, nosotros como colectivo pues inmediatamente colgamos un certificado de pobre de estos municipales que se emitían del padrón de beneficiarios, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que pintan o que huelen mal, pero yo creo que la sociedad no puede ya volver a, sino que está evolucionando. El tema es hacia dónde evoluciona. No hay respuestas. Quiero decir, por ejemplo, hay un señor ahora muy preocupado que se llama Jean-Claude Juncker. Está muy preocupado porque hasta ahora lo que sacaba a la gente o lo que integraba a la gente socialmente, o eso nos decían desde la OCDE y desde la Unión Europea, era el trabajo. El trabajo se integra socialmente. De hecho, la exclusión, como se define casi en estándares europeos, pues uno de sus parámetros es la baja intensidad de trabajo en el hogar. Si no hay trabajo en el hogar, si no estás empleado, eso se ha acabado. La sociedad del trabajo, la posindustrial, es decir, eso ya no es un factor de integración social, el empleo, y lo estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora en servicios sociales es gente que por tener un empleo miserable no puede a lo mejor acceder a determinados beneficios sociales, pero por otro lado su empleo tampoco le permite vivir. El empleo ya no va a ser el factor de integración. Y además lo que se avecina en términos de robots y una serie de cuestiones hacen que esa mano de obra ya no. Tenemos que fabricar, que construir otra sociedad. Desde ese punto de vista, pues sí va a haber un periodo de cambio en el que la dualidad social, poseedores desposeídos, la tenemos ahí. Lo que no sabemos es cómo se va a resolver. No sabemos cómo se va a resolver. Con padrones de beneficencia no, ya no cuela. A mí me parece que ya no cuela. La sociedad ya no está en condiciones de soportar eso. Mucho menos con redes. Una sociedad conectada. Hola, sí.
Claro que estamos volviendo más aún, es que nunca desapareció. Y digo más, es que a mucha gente le interesa esa beneficencia. ¿Os acordáis de esta familia que estuvo recogiendo dinero para la hija que estaba enferma? Este programa de televisión que estábamos hablando, haz que te sientas bien, ayudemos a los pobres. Me refiero, es un modelo que a la gente le gusta y es lo primero que tenemos que admitir. Que cuando una persona pues da esa monedita, cuando una persona ejerce la beneficencia, viene a través de un programa, viene a través de una de estas fórmulas, esa persona se siente bien. Yo que estoy fuera del sector público, pues muchas veces me tengo que enfrentar con ese modelo, aun siendo trabajador social, porque estaba gestionado por quien los gestionabas, ¿no? No vamos a decir nombres aquí. Bueno, sí, curas y monjas, así de claro, ¿verdad? Y es trágico, porque aquí, por ese patrón, por esa fórmula, está muriendo gente, así de claro, por malas intervenciones sociales. O sea, el impacto que puede tener en una familia que se le dé un recurso económico, manutención, una bolsa de alimentos, no se puede llegar a concebir si no hay por detrás una profesionalidad. Entonces, yo lo que afirmo es que ese patrón nunca realmente había dejado de existir, lo que pasa es que la relación público-privado estaba compensada hacia un lado y ahora que se ha descompensado ha emergido el otro con más fuerza. Más aún, ha emergido hasta en programas de televisión. ¿Nos estamos dando cuenta que a la gente le gusta ese modelo? La única forma que tenemos realmente de poder pagarlo no es proponer el modelo. Yo lo que opino es que es exigir la formación a las personas que están ahí trabajando. Y me explico. Si me toca trabajar exactamente con transeúntes, como me tocó trabajar en su momento, y la directora de ese centro, pues lo siento mucho, pero es una monja que no tiene ningún tipo de formación, estamos hablando de discursos completamente distintos. Completamente. O sea, me da igual que sea monja o que sea budista, pero esa persona tiene que tener una capacitación profesional, unos estudios que le permitan intervenir. Igual que se lo exigimos a alguien que está sacando muelas. Porque una mala intervención social es tan peligrosa como sacar una muela sin conocimientos. Aunque lo hagas con toda la buena voluntad del mundo, aunque te sientas bien. Y más aún, es que lo estamos viendo a las repercusiones de ese tipo de beneficencia. Bueno, eso, sí. Al hilo de lo que estaba, es que me ha venido escuchando primero lo que ha dicho Silvia de lo relacional y luego Luis de la crisis del warfare y demás. Estábamos el otro día viendo un programa que no, es en Canal Plus, bueno, ahora no sé cómo se llama, Movistar algo. Pero bueno, lo podéis ver en YouTube, porque claro, esto de las teles de pago lo que tiene. Lo emiten también, lo podéis ver por YouTube, un programa de Gabilondo que se llama Cuando ya no esté. Es un programa muy interesante porque él hace entrevistas a gente que está innovando sobre cuestiones que él no va a ver porque va a estar muerto. El programa es cosas que van a pasar dentro de 25 años. Y el programa es bien interesante. El otro día estábamos viendo en casa una entrevista que le hacía a un economista que se llama Carl Benedict Frey. Y este hombre es el que ha hecho el estudio, que me imagino que lo habréis leído en prensa, fue hace tiempo ya, hace unos meses, que decía, él había investigado sobre cuántos trabajos iban a desaparecer. Y viendo la entrevista, me gustó mucho ver el programa, porque este hombre decía dos cosas. Decía que los últimos trabajos con riesgo de ser automatizados eran trabajos que requieren interacciones complejas y trabajos que requieren el manejo de objetos irregulares. Diréis, ¿esto qué hay? Porque esta mujer contando esta película, llegaré al final. Por una parte decía que los trabajos que requieren interacciones complejas son los trabajos relacionados con las relaciones de ayuda. Es más fácil que una máquina haga un diagnóstico médico. Decía, una máquina se le pueden introducir patrones y la máquina te escupe, si me permitís la expresión, un diagnóstico. Pero hablaba de que las profesiones, como la psicología, explicaba él, que requieren interacciones complejas, van a ser muy difíciles de ser automatizadas. Luego, el volver a lo relacional, a la intervención, a la mirada experta, a la complejidad, es una manera también de mantener que no peligre la vida del artista en lugar de estar tan preocupados de las prestaciones, que nos aferramos. Eso por un lado. Y luego me pareció muy interesante, lo digo porque todo el rato estoy intentando lo de la perspectiva positiva que Alba apuntaba. Pues no quiero que de aquí nadie salga diciendo ¿para qué me he metido yo a estudiar esto? No.
Interacciones complejas, sobreviviremos. Eso por un lado. Sobreviviremos a la crisis del warfare, nosotros los últimos, como las cucarachas en una guerra nuclear, ahí sobreviviremos. Eso por una parte. Y por otra parte, este hombre hablaba que lo más difícil es, aparte de la interacción compleja, soy yo. Nadie más se mueve. Bueno, me quedo así. Bueno, el manejo de objetos irregulares. Decía que era muy fácil programar a una máquina para que ponga un tapón, el rollo fordista, no ponga un tapón. Es muy difícil programar una máquina, jodió micro, para que haga cosas diferentes. Por ejemplo, entonces decía que los trabajos relacionados con el hogar van a ser los últimos también en ser automatizados. Y a mí esto me gusta mucho porque yo soy una firme defensora del servicio de ayuda a domicilio y de los auxiliares. Es una guerra que yo tengo de defensa de esas profesionales. Y me gustó mucho escucharlo porque también le va a pasar como a nosotros, van a ser las últimas también en ser automatizadas, ¿no? Y todo esto me viene a la cabeza por lo que tú planteabas, Silvia, de volver a lo importante y el poco valor que damos a lo relacional, a lo que es la intervención en sí, que creo que debe ser el eje, el pivote sobre lo que orbite el resto, ¿no?, del trabajo social. Genial, porque además... ¿Puedo? Sí, Tan. Perdón. Sí, por meter ahí baza. ¿Me va a fastidiar lo que acabo de decir? Ah, bien. No, que me encanta que lo hayas dicho y también que lo haya planteado Silvia, porque ahí es cuando yo hablo de lo ansiógeno, que decías que te gustaba antes la palabra, y lo ansiolítico. Es que yo esto lo estoy viviendo en experiencias y que lo hemos vivido en el pasado. Hace ya muchos años, por ejemplo, recuerdo una experiencia en la que había un grupo de los profesionales de un ayuntamiento grande en España se quejaban de que no había sitio ya para la intervención y para esa interacción y tal, porque estaban agobiados con el papeleo, no sé qué, y se hizo la experiencia, se les quitó el papeleo. ¿Y? La muerte. Se morían. Claro. Pidieron papeleo. El papeleo es un ansiolítico. Los diagramas de flujo, esas cosas de ahora viene esto y luego viene esto, ese mecanicismo, lo que llama Edgar Morin máquinas triviales, esas son las que acabarán haciendo las cosas, que son de respuesta automática, etc. Cuando entramos en el trabajo, desde el trabajo social, en ese tipo de procedimientos, estamos al final también, sin darnos cuenta, metiéndonos una sobredosis de ansiolíticos. Porque tú tienes, el que está enfrente no, el que está enfrente no sabe muy bien qué va a ser de él, pero tú tienes muy claro cuál es el proceso. Para no llegar a nada a veces, pero aún así tú sigues el protocolo, no sé si me estoy explicando. Y esos son ansiolíticos a los que nos agarramos como, ¿qué ocurre? Que la intervención basada en lo relacional, la intervención de verdad, en la que desde luego existe el trabajo social, tiene todo el sentido, es absolutamente ansiógena. A mí me están planteando, oye, el protocolo de esto, el modelo de intervención de esto, ahora que viene, cuéntamelo en mi y yo qué sé. Yo tenía un profesor, el Rogoski, siempre pongo ese ejemplo. Rogoski lo contaba muy bien. Es decir, cuando le pega una patada a una piedra, pues tienes la física de Newton que te dice más o menos dónde va a terminar. Como la fuerza, la gravedad, la masa de la piedra. Y predico dónde termina la piedra. Cuando le pego la patada al gato, la física de Newton me puede decir dónde acaba el gato. El gato, como tiene movimiento propio, ya la cosa se complica. Y luego ya empiezo a necesitar un etólogo que me diga cuál va a ser su comportamiento después de la patada. Si se vuelve ya araña o si va a salir corriendo, lo complicado. Claro, si le pego una patada a una persona, Newton me sobra porque, aunque sea un animal de bellota, no lo muevo. Pero, ¿qué pasa después de ese Big Bang? Eso es impredecible. Ahí empezamos a entrar en terrenos caóticos. Y la intervención social de verdad es así. Entonces tenemos que saber soportar esa ansiedad, explorar en esa ansiedad. ¿Eso significa trabajar sin modelos, sin métodos? No. Pero lo que sí significa es que los protocolos al máximo, los diagramas de flujo, los impresos que tienen que llevar no sé qué tal, todo eso sobra la pantalla delante de la persona. Estar hablando de eso se está quejando, nos quejamos de la sanidad muchas veces. Yo estoy contando algo grave para mí, íntimo a un profesional sanitario y no le veo la cara porque está detrás de una pantalla últimamente, anotando cosas. Porque la máquina
me tiene segmentado y predice, incluso le ayuda a diagnosticar. Pero eso no puede nunca sustituir, son herramientas, son fantásticas, pero jamás puede sustituir la intervención profesional, lo que llamas artesanal. Entiendo, ¿no, Silvia? Sí, creo que es muy buena esta reflexión porque a mí me ha hecho pensar en el tema del activismo. O sea, hacemos, pensamos poquito y sentimos todavía menos, ¿no? Y a mí últimamente lo que me parece que es muy interesante es intentar pensar el porqué de este activismo, de este afán de solucionarle la vida a la gente sin contar con la gente, lo cual me parece que es una impostura que no tiene perdón, ¿no? Y lo ligaba también con el tema de los protocolos. Yo creo que aquí hay una cuestión que también para mí es nuclear y es que estamos obstinados en abordar como si fueran las situaciones como si fueran complicadas, cuando son situaciones complejas. Y entonces, bueno, ¿sabéis la diferencia entre complejo y complicado? Lo complicado, yo sé que si sigo una sistemática de acción, al final el resultado lo sé seguro. Lo complejo no, porque ahí lo que funciona es la experiencia, el ensayo-error y la reflexión, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos tanta necesidad de protocolos? Que, en definitiva, es una forma de defendernos del otro, de esquivar lo relacional, ¿no? Y ahí, o sea, a mí en la reflexión me están surgiendo temas muy interesantes, ¿eh? Y creo que tiene mucho que ver con esta cuestión, que yo creo que es profunda, del miedo o la inseguridad que nos da enfrentarnos a toda la incertidumbre, a todo lo que no controlamos que está en la relación. Y a partir de ahí lo que hacemos es defendernos con el arsenal de instrumentos que tenemos en nuestros despachos y en nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, me parece que es algo como ahí me parece que es otro tema así como bastante central, ¿no? Yo voy a introducir un elemento porque que a mí me preocupa, que es esa confusión de la que tú hablabas, Silvia, que creo que tú la has denominado alguna vez como el síndrome del aprendiz de brujo, creo, ¿verdad? Que el confundir y esta obsesión por los protocolos que nos pasa a todo el mundo, de querer tener algo a lo que agarrarme en la intervención, observo que lleva al auge de una serie de cuestiones como es el coaching, etcétera. Digo, no estoy en contra del coaching. Porque, entre otras cosas, porque no quiero temer por mi vida, claro. Es que hoy día dices que estás en contra del coaching y, bueno, en fin, no me llaman, vamos, me quedo en mi casa ya. Entonces, hay una serie de cuestiones que están surgiendo, las constelaciones familiares, el coaching y demás, que no estoy a priori en contra de ninguna de ellas. El problema es que no les damos, desde mi perspectiva, no las colocamos en la posición que tiene que estar como herramienta. Yo no voy a ponerla en duda como herramientas, pero no puede ser la perspectiva general. Tiene que haber una cosmovisión, tiene que haber... Antes también la presidenta del Colegio de Cataluña ha dicho algo que compartía, que hablaba de lo de la visión ideológica. No podemos sustituir una perspectiva ideológica, no quiero decir partidista ni política, ideológica, una cosmovisión por ese tipo de cuestiones. A mí me preocupa mucho cuando veo que la gente se aferra a las constelaciones, al coaching, bueno, ya es que me pierdo con los modelos. Me preocupa que sustituyamos las bases científicas sobre las que se tendría que sostener la disciplina por este tipo de cuestiones que, como digo, insisto, no es que no sean, pueden ser útiles como una herramienta, pero no podemos situarlas como si fueran el proceso de la intervención porque no lo son. Y en ese sentido, pues yo tengo pendiente escribir una entrada, pero me da miedo de que me apedreen, entonces estoy intentando ver cómo me meto con el coaching y salgo viva del asunto. Espero aquí en Lleida ya llevarme ideas al respecto. Yo me he perdido, no sé ni de qué estamos hablando. Estábamos... De coaching, estamos hablando del sistema, de los protocolos, de cómo estaba el patio, o ya habíamos pasado... Estábamos en el patio, hemos ido saltando a cómo estamos ya como colectivo profesional. Entiendo que la parte de dónde venimos, ¿no? Que creo que
Si interpreto bien, venimos pues de esto, justamente, ¿no? De la relación, del vínculo. Nos hemos parapetado detrás de todos estos protocolos, circuitos, prestaciones, ¿no? Y nos han invadido, pero que a la vez no son un ansiolítico, ¿no? Con lo cual, como profesión, en todo esto, ¿cómo nos vemos, ¿no? Es decir, ¿cuál será el devenir del trabajo social? ¿Puedo hacer una pregunta entonces? Porque yo sí que tengo una visión bastante distinta. O sea, estaba oyendo y estaba realmente... yo ya os vinculo directamente dentro de la actividad pública. Yo reconozco que es algo que directamente no he tocado, aunque defiendo, y estoy casado con funcionarias. ¿Con cuántas? ¿Qué? ¿Con cuántas funcionarias estás casado? Pues con todas las que puedo. Cásate conmigo, ¿vale? Bueno, me lo pienso la mañana. No, pero una reflexión que me lleva es que siempre que oigo, porque esto lo oigo en mi propia casa, ¿no? Es que estamos llenos de protocolos y yo quiero ser profesora y me tienen rellenando papeles. Y, claro, mi reflexión siempre es la obvia, claro, es que tú trabajas para una administración. Y, pues que la administración te dice lo que haces y tú lo haces. Escucha qué fácil. Sí. Entonces, mi pregunta, cuando hablamos de burocracias, hablamos de administración privada, que, bueno, pero mentira, dije que no trabajé y sí trabajé en ley de dependencia. Y me acuerdo los puñeteros servicios de inspección que tenía que levantar 200 informes al mes, por lo cual yo, sinceramente, sacaba churros de ahí, fotocopias, cambiaba la fecha y para adelante, ¿no? Y yo era consciente que lo estaba haciendo así. Era consciente que me pedían también 200 visitas cada 2 meses y que no se podían hacer. Entonces sabía que el sistema pues estaba ya directamente viciado, que no se podía tirar para adelante, pero no sé cómo explicarlo. O sea, he asumido como con cierta normalidad, ¿no? En el sentido de, soy consciente de dónde me he metido. Y también cuando fui consciente, pues me salí de ello. No. Entonces, la pregunta, ¿sois conscientes de dónde os habéis metido? Sí. Claro. Estoy en modo polémicas, ¿eh? O sea, tampoco penséis que lo pienso exactamente. Pero venga, tengo ganas de darles caña. Porque soy funcionario de vuestro trabajo. No, que sé por qué lo haces, la provocación, pero evidentemente no. Esta es una profesión que, no sé si para bien o para mal, pero tiene detrás, por ejemplo, un código deontológico. Es decir, a mí no me vale, que es que, nada, bueno, pues como te metes, tu entidad te dice que tienes que hacer esto y no sé qué, pues no. Si fuera otro tipo de profesión, otro tipo de tarea, pues a lo mejor sí, en ese otro tipo de... Pero en una profesión con una carga deontológica detrás, ni de coña. Yo soy trabajador social y ya está, y tendré que hacer... Por supuesto que ese es un punto conflictivo, eso es del ABC, ¿no? Entre lo que la entidad quiere, lo que el profesional es, ya lo sabemos. Pero desde luego hay que también salvaguardar determinadas cuestiones, es decir, yo estoy aquí para hacer intervención profesional y a lo mejor no para hacer esto que decías de firmar 200 informes sin haber visto a nadie o hacer una visita a domicilio en la distancia. Es decir, nunca acercarte por allí, todo eso es mala praxis. Y la entidad no te puede forzar a la mala praxis. Luego está ya que lo negocies y que te pongas serio y digas, miren, esto no es. Y también hay veces que se traspasan, especialmente cuando se lesiona a personas, ahí sí, ahí hay que frenar máquinas y saber muy bien dónde está cada uno y a veces jugártela. Pero sin haber pedido muerte. Claro. Haber pedido otro tipo de profesión. Y esto lo tienen muy trabajado otras profesiones, como la profesión médica, tal. Bueno, pues, es decir, hay determinados límites y por aquí no se pasa. ¿Podré hacer mejor o peor medicina con los medios que tengo? Hay más listas de espera o menos, lo que sea, pero luego en la intervención está el acto médico, no sé si me explico. Y eso ya es puramente el ejercicio profesional y no se le puede pedir a nadie que haga algo fuera más allá de lo que su propio código ético y deontológico le marca. Entonces, ¿lo de sabéis dónde os habéis metido? No. Es más, aspiro a influir. Que claro. Modifique las cosas para adaptarlas a lo que consideramos bueno para las personas, no para la profesión, para los ciudadanos, para los que trabajamos. Claro, yo de hecho le decía anoche, comentaba que miraba con cierta envidia que haya colectivos como Ágora, Trabajo Social, como el Foro de Servicios Sociales de Madrid. Hay muchos colectivos que están luchando por una mejora del sistema y yo como funcionaria, como empleada pública, aspiro a modificar la realidad dentro de la administración. De hecho, creo que las trabajadoras sociales ejercemos poco
poca presión en ese sentido y deberíamos ejercer más. Y además tenemos las herramientas. Están los colegios profesionales a los que acudimos poco y debemos acudir cuando existe una vulneración de derechos. Yo aprovecho mucho que entre mis funciones, en el catálogo de puestos de trabajo de la Diputación de Almería, una de las cosas que hice es elevar propuestas de mejora. Si me lo estás diciendo tú, elevo propuestas de mejora. Otra cosa es que luego me hagan caso, ¿no? Pero yo no quiero como funcionaria o como empleada pública, no quiero vivir pensando que esa es una realidad inmutable que yo no puedo cambiar, porque entonces es que ya en Andalucía decimos una frase que es: me corto las venas, me las dejo largas. O sea, es que quiero, al hilo de lo que decía Luis, quiero aspirar en la medida de mis posibilidades y en la medida de lo que yo puedo a mejorar. Y luego lo que Luis planteaba del código deontológico, acudimos muy poco al código deontológico. Acudimos muy poco, ¿no? Los médicos objetan, hacen objeción de conciencia y hacen, en fin, y acudimos poco al código deontológico. En ese sentido, estoy viendo con esperanza que por parte del Consejo y de los colegios hay una cada vez mayor preocupación por el tema ético. Y a mí me parece muy interesante los comités de ética que se están poniendo en marcha. Me parecen importantes y lo vivo con esperanza y lo aplaudo, porque no podemos limitarnos como empleados públicos, no nos podemos limitar a resignarnos a que la Administración convierta a la gente en números, ¿no? Y de hecho esto creo que lo podemos vincular al tema de la queja, ¿no? Comentábamos también estos días. Es decir, tenemos una cierta tendencia a la queja y al ser poco proactivos y propositivos, ¿no? En este sentido, de cara a nuestras organizaciones, ¿no? Decías... Sí, yo ahora pensaba, bueno, yo no sé vosotros, yo no he conocido todavía a nadie que esté determinado al 100% en su contexto de trabajo. Evidentemente estamos condicionados, pero siempre hay grietas, márgenes de maniobra que, si lo sabemos utilizar creativa y estratégicamente, son fuente de poder que tenemos en clave de, como decía Belén, de hacer propuestas, o como decía Luis, de posicionarse. El tema es, en todo caso, yo creo que ahí se abre un hilo, ¿no?, también para la reflexión, cómo manejamos eso, ¿no? ¿Realmente los equipos tienen tiempo y espacios, creamos tiempos y espacios para articular esas propuestas? ¿Sabemos elaborarlas, sabemos comunicarlas, sabemos defenderlas, sabemos buscar complicidades en el entorno? Bueno, ahí también yo creo que... Pero el planteamiento creativo y estratégico yo creo que es algo también muy, muy necesario si queremos modificar algo en el contexto cotidiano de práctica en nuestras instituciones. Porque nosotros no somos víctimas, nosotros somos parte de esas organizaciones. Y eso también nos sitúa en una posición de responsabilidad o de corresponsabilidad. A mí me daría miedo, tomar esa iniciativa, y es una cosa que veo dentro de la profesión, y es que por un lado se nos está animando, nos intentamos animar en el discurso a ser creativos, a innovar, a dar pasos nuevos, pero si nos damos cuenta, cuando alguien da un nuevo paso, me estoy acordando de un caso de Santa, por ejemplo, que dice: voy a poner en marcha un experimento a ver qué pasa. O sea, antes de ver qué pasa, la gente se lo comió en Facebook. Pero le insultaban, y la de mi madre, propios compañeros. Y nos damos cuenta de que eso es algo que está pasando continuamente. O sea, en cuanto intentas salirte un poquito del guión que ya está preestablecido, nosotros mismos nos empezamos a atacar. Y yo estoy de acuerdo contigo. Eso tiene un nombre, son asesinos de ideas. Asesinos de ideas. Pero es a lo que me refería antes con el discurso del Facebook, ¿no? O sea, parece que no, pero ahora nos influye mucho. Lo que tú comentabas antes, como diga algo del coaching en público, me comen. Pero lo he dicho, ¿eh? Lo ha dicho, vamos. Y voy a escribir la entrada. Sí, vamos. Sí, a mí, vamos, también me he puesto verde alguna vez, ya lo sabes. Pero estamos ante un discurso que es súper agresivo, que además, en un momento dado, como no estoy de acuerdo contigo, antes de darte la oportunidad de ver qué pasa, ya te digo que no lo hagas. No espero a ver el resultado de tu experimento. Y entonces, en vez de estar incentivando la iniciativa, el experimento, la ciencia, al fin y al cabo, realmente es que nos estamos acuchillando entre nosotros y nosotras. Entonces, yo creo que realmente algo que os pediría, sobre todo, es que, sobre todo en las redes, que es donde más se ve,
se sea mucho más observador con la gente que hace cosas diferentes que criticón, ¿no? Y sobre todo, antes incluso de lanzar la primera crítica, esperar a ver el resultado. Porque en serio que yo lo digo, o sea, intentar poner en marcha cualquier iniciativa a mí me daría pánico, porque ya con 2 tonterías como un libro y unas gafas lo he pasado mal. Belén hace poco tuvo una mala experiencia también con otra persona que la empezó a atacar públicamente, ¿verdad? O sea, Sí. estamos muy expuestos. Entonces, al experimento. Entonces, algo necesario es que aprendamos a observar y a ser valientes, a experimentar, pero también con la confianza de que nadie nos va a estar atacando hasta que vea el resultado. Y aunque el resultado sea malo, que nos aplauda por haberlo intentado. ¿No? Sí, lo que pasa es que, a ver, bueno, a lo que te refieres es Nacho Santaz, un compañero nuestro bloguero en Madrid. Lo que pasa es que Nacho es jefe. Esto me recuerda en un curso que estuve el otro día de resolución de conflictos, porque bueno, en Diputación tenemos muchos conflictos y la gran idea de la jefatura ha sido hacer un curso. Digo, esto es para que nos saquemos los ojos delante del profesor, creo. Porque, bueno. Entonces está un curso para que además, y además uno es resolución de conflictos y gestión del estrés. Entonces dice, llevaron una colchonetilla que vamos a hacer un ejercicio de respiración y demás. Yo decía, Dios mío de mi vida. Bueno, y en el de resolución de conflictos era muy curioso porque las directoras, pues en Diputación de Almería son directoras de los centros. Decía, me llamo fulanica y soy trabajadora social. Yo me callé. La siguiente, me llamo fulanica y soy trabajadora social. Y digo, y ya la tercera ya no pude más, con tanto armario. Digo, no, te llamas fulanica y eres directora. ¿Cómo vamos aquí a resolver conflictos si no estáis postulando que sois jefe? No os presentéis como trabajadora social porque hacéis trampa. Sois jefa. En este caso Nacho tiene como que es jefe. Entonces, claro, tiene un problemilla extra. Que bueno, que el pobre que sí, que es verdad que hay que dejar que la gente termine, pero que muchas veces ocurre eso, ¿no? Que cuando tenemos que tener en cuenta cuando la gente está en puestos de jefatura, que bueno, que no estamos jugando en la misma posición, ¿no? De todas maneras, es un tema que con Nacho, que estuvo hace poco también aquí en Lleida en unas jornadas, comentábamos, la principal resistencia que ha encontrado Nacho en la implementación del proyecto este de 2.0 con las tablets y tal, han sido los propios profesionales, sí. Un poco ligándolo con lo que tú comentas. Sí. Luis habla un poco en el mismo sentido con la implantación de este modelo, pero es que estuvieron también compañeros del País Vasco que estaban implementando el modelo Inclúe y comentaban exactamente lo mismo, es decir, en la medida que depende del profesional hacer cosas distintas, innovar, somos nosotros los primeros que nos tiramos piedras encima. Yo, sinceramente, lo que aprecié haciendo entrevistas de trabajo, yo creo que en los últimos 10 años siempre fui jefe, director o responsable. O sea, nunca trabajé de trabajador social de base. El 2009 fue el último trabajo. Qué raro 2008. Eres, Alejandro. Es que eres muy raro. O sea, solo has trabajado de trabajador social. Soy calvo y llevo coleta, a mí así soy raro. Es que eres raro. O sea, solo he trabajado de trabajador social como jefe. No, me refiero, yo luego también tengo que hacer los informes, lo que sea, pero yo era el responsable del equipo. Sí. Pero bueno, a lo que vamos. Una cosa que a mí realmente me alarmó es, bueno, el discurso del Jedi, ¿no? O sea, el Jedi lo primero que tiene que saber hacer es construirse su espada, porque es su arma. O sea, yo lo primero que solía mandar o pedía a alguien era que me instalase un Word. Ya está, que me lo instalase. Toma el CD y ponme el Word. Le daba hasta las claves, tú. No le decía que lo baje del torrent ni nada. No sabía. O sea, cuando encontraba a alguien que realmente decía, sí, hombre, sí, te formateé el ordenador, lloraba de la alegría, porque el ordenador era su herramienta. Es que es con lo que estamos delante 24 horas al día. Es que no es que tengas que saber instalar Word, es que saber desmontarlo. Porque, ¿y si te falla, qué pasa? ¿Y si no estoy yo para instalarlo, qué pasa? Entonces, esa especie de fobia a lo nuevo que existe dentro de la profesión realmente es que es alarmante, ¿no? O sea, lo que me costó, por ejemplo, hacer entender el concepto de realidad virtual a los propios compañeros, he descubierto que casi nadie se probó nunca unas gafas. ¿En serio? ¿Nunca te llamó la atención? O sea, ¿nunca has visto...? No, nunca he visto... ¿Tú en qué mundo tecnológico vives? En serio, es una crítica constructiva, ¿eh? Pero estamos rodeados de tecnología, es nuestra herramienta, es nuestra espada Jedi y básicamente la utilizamos como un teclado. Si es que para lo que hacemos nos vale una máquina y es más barata. Seamos realistas. Entonces, todas estas iniciativas yo creo que siempre se acaban estrellando contra el miedo a lo moderno, pero que no es solamente las nuevas tecnologías, es a cualquier tipo de iniciativa que se nos salga dentro del modelo funcional que conocemos de arriba el nombre, datos de usuario y a continuación, y al final, ya tenemos aquí el diagnóstico. Todo lo que sea salirse de eso, efectivamente, lo que comentabas antes, es como una situación de pánico.
Entonces yo creo que, bueno, pues eso, que parte de los problemas pasa por esa falta de conocimiento. La falta de conocimiento lo que provoca es miedo, ¿no? Decía Yoda, pues eso, pánico es lo que hay aquí. ¿Y actitud nos falta? Nunca tuve claro la diferencia entre actitud y aptitud, sería falta de clase. Pregunto en este sentido, ¿no? En esta actitud un poco de estar abiertos nosotros a, pues bueno, realmente así es posible o no, provocar cambios con un cambio de actitud o con una modificación. Parte del discurso que siempre llevo yo, y es un discurso que además, mira, lo voy a soltar ahora mismo, es que el mayor elemento, o sea, dinamizador de la sociedad, de trabajador social, es el arte. Punto. El arte, así de claro, es nuestra mayor herramienta. El arte, por definición, es toda acción humana que provoca una reacción emocional en otra persona. O sea, cuando Charles Chaplin rodó El Gran Dictador, provocó una reacción emocional a todo un país que cambió su postura sobre la guerra mundial y provocó la intervención de ese país, un año después, contra Hitler, con El Gran Dictador. Las emociones son conceptos que nunca estamos trabajando seriamente. ¿Cómo provocar una reacción emocional? Hacer que llores, que ríes, que te angusties. Son conceptos que, por ejemplo, nunca se están tocando. ¿De qué color tiene que ser, por ejemplo, la mesa de un trabajador social? Yo las he tenido hasta negras. Hostia, ¿qué esperanza transmite eso? Los médicos saben de qué color es su mesa. Saben de qué color tiene que ser el despacho del quirófano. Los profesores saben que la mesa tiene que ser de color verde porque ayudan a la concentración. ¿Y nosotros? No, cada uno a su criterio. Negra. Entonces, y en el momento que lo planteas, en el momento que lo dices tú, esto puede estar influyendo en las personas, esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo tienen en cuenta los médicos, lo tienen en cuenta los maestros, los bomberos, los colores son importantes, el arte es importante, lo que te encuentras son con unas críticas feroces, lo que decía antes, que no vienen a cuento, de coño, deja intentármelo, deja que lo intente, vamos a intentar analizar la reacción emocional del usuario, vamos a ponerle incluso un pulsómetro, a ver cómo le sube en las gafas virtuales yo le estoy poniendo pulsómetros a la gente, a ver cómo reacciona. Bueno, es que te tratan de loco. Creo que es algo que solamente se ve aquí, en serio. O sea, el resto de las profesiones pongo ejemplos verídicos y digo yo, mira, las mesas. Están todas estudiadas, menos las nuestras. Y es curioso, porque hemos pasado por el sistema educativo, sabemos el tema de las mesas. Pero luego en nuestro contexto no las aplicamos. Paredes blancas, mesas negras. Bueno. Yo es que creo que claro, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo del arte y demás. Basto, vale. Estaba antes de la amenaza. Lo que pasa es que eso es un cambio de paradigma importantísimo y eso me llevaba a pensar que aquí hablamos del cambio en general y los imaginarios sobre el cambio son muy diferentes. En muchos momentos cuando escucho hablar de cambio, muchas veces parece como que el cambio va a venir si tenemos más recursos, si tenemos más tiempo, incluso si tenemos nuevas metodologías. Pero es que yo creo que el tema es mucho más complejo y mucho más profundo. Y es de cambio de paradigma. El cambio va a venir, con eso solo el cambio, si viene, va a durar 3 telediarios, ¿vale? El cambio de verdad va a venir cuando seamos capaces de cambiar las formas de pensar, las miradas, las formas de sentir, los valores, la capacidad de plantearnos retos, ¿no? Y en muchos casos, o al menos lo que me dice la experiencia, es que las organizaciones que se están, en el mejor de los casos, planteando casos, se están quedando en ese nivel de cambio 1 que sirve para que cambie poco o nada, ¿vale? Que es en este cambio más superficial. Pero no se está entrando realmente a ese cambio más profundo que, bueno, ahí hay que tocar fondo y eso evidentemente supone procesos mucho más de largo plazo, de tejer ahí muchas cosas dentro de las organizaciones y con la gente. Complicidades, el gran reto, ¿no?, de cómo los procesos de cambio consiguen hacer casar dos lógicas, la lógica, ¿no?, esta más vertical del liderazgo, con esta lógica más de los liderazgos horizontales y ahí generar complicidades y trabajar todos con una misma visión y con un mismo fin. Bueno, son cosas que parecen muy así, pero yo creo que tienen que ver con... Mira, completamente de acuerdo. Yo creo que algo importante, como yo lo veo,
es que ya existen unos espacios donde tú, por ejemplo, si haces una tesis, un fin de grado, pues tú lo presentas, ¿no? Y ese canal ya está hecho, para los empollones, voy a decirlo así. O sea, a quien le guste ponerse ahí 3 días. Ahora, yo que me muevo en un mundo bastante distinto, que estoy con gente además que está aportando muchas cosas, que está investigando un montón de cosas, nos encontramos con que, por ejemplo, ostras, eso, estoy trabajando con realidad virtual, estoy ya sacando herramientas que ya estoy hablando con otros profesionales que van a aplicar ya en un par de semanas, se acabó las primeras betas. Hostia, ¿y dónde lo presento? Mira, puedes ir al Congreso Internacional y tienes que pagarte tú 500 euros. Hombre, ya, claro. Estás de coña. O sea, me lo quedo, lo vendo y punto. Faltan espacios de libertad creativa, y hablo de creativa, o sea, intelectual, donde nos podamos exponer, lo primero, sin el juicio de nadie. O sea, yo no voy a permitir que venga aquí nadie a decirme si lo mío está bien escrito o está mal escrito mi libro. O sea, eso lo decide el público, que es el que lo compra. Pero sí que quiero espacios de interacción, pues un poquito como esto, que esto es maravilloso, ¿no? Faltan espacios como estos, pero donde a la vez los que estamos intentando innovar por caminos distintos al habitual, porque yo no tengo ninguna metodología aplicada a las gafas, simplemente las hice y punto, como el libro, primero lo escribo y luego veo si es rentable, podamos realmente ponerlo en marcha. Estoy pensando, bueno, Israel, que ese sí que es más metodológico, sí que le gusta mucho el mundillo, pero está regalado, que está el que hace con nuevas tecnologías impresoras 3D, que trabaja con chavales también en la calle, no sé qué. Somos personas que nos encontramos siempre en este tipo de espacio, que creo que tenemos muchísimos que aportar, pero que en un momento dado estamos fuera del juego. Estamos dentro del juego a nivel visual, dentro de las redes, dentro de los discursos, pero luego realmente dices tú, es que o entro dentro del campo este de hacer una comunicación o no se cuenta conmigo. No, mira, yo me niego. Pero por ética, hacer una comunicación. No voy a entrar en tu juego. Mi forma de comunicación es otra. Entonces voy a exigir que seas tú el que te comuniques conmigo con mi forma. Hasta que no aceptemos a los artistas, a los ingenieros, a los que pintan cuadros, a la gente dentro de nuestra profesión, con sus fórmulas, yo creo que es que vamos a seguir oyendo siempre hablar de lo mismo. Este relato que van apuntando tanto Silvia como el compañero, como lo veis por aquí. Se veo muy calladitos últimamente. ¿Tú? ¿Tú? No, yo, bueno, que iba... Tú. Bueno. Yo sí encuentro espacios, no sé, igual soy raro también, pero no sé, el proyecto en el que estoy involucrado. Es decir, estamos investigando maneras de intervenir, y si esas maneras de intervenir, de hacer intervención social, tienen impactos diferentes. Para eso hemos tenido que contar con matemáticos, hemos tenido que contar con otras disciplinas, evidentemente, y además se integra todo eso dentro de todo un proyecto de investigación real, ¿no? Y ese espacio no está fuera de lo que es la organización, todo lo contrario. Ese espacio está dentro no solo de una organización concreta, sino de un pacto entre organizaciones que quieren aprender juntos. Eso existe, y eso es posible, y desde ahí puede avanzar o debe avanzar mucho el trabajo social. Hablabas de mi forma de comunicarme, yo la preservo y tal. Tenemos obligación, eso sí, no solo de investigar, sino de contar lo investigado. Yo en eso creo que ahí sí que el pecado que hemos cometido, estamos cometiendo como disciplina, es mortal de necesidad, porque no avanzamos. Hay gente que hace cosas fantásticas, seguramente algunos de los que estáis aquí sentados. O sea, el know-how que se atesora es la leche en esta profesión. Impresionante. Y no se recoge. Y no solo no se recoge, sino que luego no se cuenta. Con lo cual, sirve, pero sirve al caso, no sirve a la comunidad científica. No hay comunidad científica. Las prácticas deberían ser de trabajador social interno residente, o algo así. Digo, las prácticas de la profesión. Y deberían estar más que consensuados los espacios de crecimiento de la disciplina, de crecimiento de investigación profesional. Porque además la sociedad lo está demandando ahora más que nadie. Yo decía que Juncker está muy preocupado. Es que Juncker está muy preocupado en serio. Es que no saben qué hacer. Es que tienen un panorama por delante que dicen, esto peta. No sabemos ya... Bueno, ahí disciplinas como la nuestra puede aportar muchísimo. Pero bueno, es decir, es que es obligación nuestra hacerlo. Y si no hay espacio, reclamémoslo o montémoslo.
pero eso sí, tienen que ser dentro también, y en eso, no solo desde la creatividad escrita, sino también incardinados en unos estándares con la comunidad científica, si no tampoco lo vamos a sacar adelante. Claro. Yo creo que son cosas compatibles. Yo creo que no es incompatible el hecho de ser creativo y que haya espacios alternativos y comunicar de muchas formas diferentes con los estándares de los que hablaba Luis. El caso de Israel Ergon, él ahora mismo está trabajando en un proyecto que a mí me gustó muchísimo cuando leí su entrada del blog, que es que las personas con discapacidades psíquicas generen su propio relato. A través de la narración oral, él está formando a personas con discapacidad psíquica para que comuniquen, para que construyan su relato, para que hablen de su realidad. Me pareció precioso. Pero hay una perspectiva teórica detrás. O sea, yo creo que no es incompatible el hecho de ser creativo y el hecho de comunicar de maneras distintas, y a mí me encanta, pero tiene que haber siempre una perspectiva teórica detrás. Yo observo que ciertas corrientes, en estas cosas de las redes sociales, que a mí me preocupa porque observo cierto adanismo. Es decir, es como que lo que había antes no sirve y nos vamos a inventar. Hay que inventar, pero hay que recoger también. Todo el saber que hay atesorado. Habrá cosas, habrá perspectivas de la disciplina que tendremos que arrinconar, pero tendremos que arrinconarlas después de haber debatido, después de haber contraargumentado. No las tires a la basura porque sí, contraarguméntame. Destroza el método básico, pero destrózalo con argumentos. No lo destroces porque está escrito en el año de la polca. O sea, yo observo que existe por parte de la gente más joven, y entro en un nuevo terreno resbaladizo, pues se me puede acusar de viejuna y rancia, no importa. Pero observo que a veces despreciamos el saber que tenemos atesorado, y a mí me parece muy bien, porque, bueno, el otro día hablábamos, Alejandro y yo, a través de una entrevista que me hicieron los dos, de la dialéctica. Hay cosas que tenemos que dejar atrás, pero tiene que ser con dialéctica. Y creo que también observo con el tema, después en el bloque, no quiero meterme en el bloque que viene después, pero no puedo evitar un apunte. Con el tema de la investigación, ¿no? Es como que yo escribí una entrada del blog que era: las normas APA son nuestras amigas. Yo odio las normas APA. He tenido que hacer el grado y he tenido que hacer un máster y era un dolor. Pero yo creo que las reglas hay que conocerlas y luego romperlas. Entonces, sí que me parece interesante los estándares de los que hablaba Luis, sobre todo porque si queremos tejer alianzas con el resto de comunidades científicas, tenemos que hablar en un lenguaje común, aunque sea un rollo y es difícil, y ya digo que yo me llevo mal con las normas APA. De hecho, el primer artículo que envié a una revista que no voy a nombrar, pero que la odio desde entonces, la respuesta que fue, dice: su artículo carece de validez científica. Me pusieron un 3. Esta persona que me lo evaluó, una persona muy conocida, yo la miro con rencor. Pero bueno, me sirvió. Después de herirme en mi ego, en lo más profundo de mi ego, me sirvió porque entendí que hay unas ciertas maneras de comunicar que si quieres llegar a unos ciertos sitios tienes que conocer, ¿no? De todas formas, no quiero extenderme porque es el último bloque y, bueno, yo creo que ahí tendremos posibilidad de profundizar ahí. Bueno, yo solamente puntualizar que sí, que esos ámbitos que decís ya sé que existen, más aún deben de existir. En ningún momento he dicho que se deban de destruir ni que la metodología esté mal. Lo que digo es que dentro de las nuevas tendencias, o sea, dentro de, por lo menos lo que yo siento, ahí estoy hablando a nivel individual, y lo que yo veo de otra gente, es que faltan otros espacios con otras reglas para poder aportar otras cosas distintas, precisamente. Y esos espacios sí que no los encuentro. Sí, pero fíjate, ahora en el Congreso de Mérida vaya a tener un momento de arte. Sí, pero... A mí no me paga el consejo ni los colegios, que parece que es que vengo yo aquí y acá, pero no. A mí se me preguntó, oye, cuando gente del consejo vio precisamente las gafas y todo esto, y los libros, y ¿por qué no te vas? Y yo, hombre, llámame loco, pero pagar 500 euros para trabajar... O sea, porque yo voy a hacer una comunicación que además tengo que escribir, ¿no? O sea, explicarte lo que voy a decir. Y luego tengo que ir para allá, subirme a un escenario y más aún, me lo tengo que pagar todo. Bueno, pues llámame loco, pero me he pillado un crucero por Grecia.
Son prioridades. Tú y yo ya coincidimos en La Rioja y a partir de ese punto ya sabes cuál es mi perspectiva al asunto ese. Y os digo que realmente lo penséis mucho. Que lo penséis mucho. O sea, estas cosas cuestan un dineral. Pueden aportar muchísimas cosas. Pero en mi caso, que yo no voy a ir a ser profesor en ninguna facultad, ni tengo necesidades porque luego además me van persiguiendo con el título detrás, los de La Rioja. Oye, que has tenido una ponencia, cógela. Y yo, eso, ¿para qué lo quiero? Me refiero, tengo ahí un montón de ellos que no sé qué hacer con ellos. No, mi objetivo para ir ahí era otro, era encontrarme, y tú lo sabes bien, con los profesionales y poder enseñarles una cosa distinta, que era arte. Y, por ejemplo, ese espacio se me negó, ¿te acuerdas? Sí, pero eso digo, que ahora, por ejemplo, en Mérida sí va a existir ese espacio, ¿no? Bueno, pero claro... Bueno, tú no vayas si no quieres, que yo simplemente lo he apuntado. Claro. Esto es voluntario. Ah, sí. Yo creo que podemos ir saltando ya al último bloque y como tendremos la oportunidad de que nos hagan también preguntas, quizá pues bueno, para ir también avanzando, ¿no? Nos planteábamos si se escribe, o habéis estado comentando también, que escribimos poco, que hacemos poca investigación, pero en general se escribe poco, también se lee poco. ¿Hay que escribir el trabajo social? ¿Para qué hay que escribir el trabajo social? ¿Cómo lo ves? Que hablen los escritores primero, ¿no? Silvia. Yo creo que lo que hay que hacer es contar el trabajo social. Hasta ahora, precisamente, creo que hubo un error metodológico, que fue el de intentar transmitir el trabajo social de una forma metodológica. Yo sé a cuántos congresos fui que vi lo de transmitir el trabajo social y te ponen sus experiencias, lo que han hecho, y ves que realmente la capacidad de alcance fue cortita. O sea, no fue lo esperado, lo que podemos llegar a esperar. Escribir, la literatura, pero aquí podemos ampliar al cine, podemos ampliar a cualquier tipo de comunicación, lo que permite es que la gente conozca las profesiones. Por ejemplo, doctor en Alaska en la medicina, ¿no? Tenemos ahí los bomberos y sus películas. Es que, o sea, cualquier profesión que se precie tiene referentes audiovisuales. Es nuestro deber crear esos referentes. Y la literatura puede ser un buen ejemplo. Luego, cuidado, existe el otro tipo de creaciones escritas, ¿no? O sea, las investigaciones, las ponencias, que son marcos de conocimiento que se van recogiendo y que es ideal que existan. Pero yo veo especialmente necesario pues, lo que está haciendo ella, por ejemplo, que es ir recogiendo de una forma novelada, con una serie de técnicas, pues lo que somos realmente. Porque eso, realmente la capacidad de transmisión es muy alta. Tú habías mencionado los memes. Algunos memes míos han llegado a 100.000 personas. O sea, estamos hablando de una profesión donde hay 30.000 colegiados. Ha superado la propia profesión. Pues yo lo siento mucho, pero sin método y sin técnica, el alcance de ese meme en concreto, se puede observar que a lo mejor el humor es algo que se tendría que tener en cuenta a la hora dentro de ese método, ¿no? O empezar a observar. Pues mira, eso es un buen ejemplo. Tengo ganas de ir a algún sitio y decir, oye, mirar. Bueno, pues sí. A lo mejor hay que hacer humor, a lo mejor hay que hacer una serie divertida, a lo mejor hay que escribir un libro, a lo mejor si queremos llegar a transmitir. Otra cosa, lo que digo, es el resto de creaciones artísticas. Y luego, si se lee poco. Bueno, yo leo bastante, la verdad, pero más bien leo a Belén, te leo a ti. O sea, leo cosas que me interesan. Ahora, si me dices que cuando me leía a Mary Richmond, pues en la carrera. Eso es cierto. O sea, hay que crear también contenidos que sean interesantes. ¿Me he leído alguna vez todas las ponencias de alguna? No. Y tampoco me avergüenza. O sea, hay que crear cosas interesantes. Luis. ¿Tenemos que escribir? Yo lo que creo es que hay poco saber práctico escrito también. Vale, lo voy a decir un poco a lo bestia. Hay un autor que me encanta, es un historiador de esto, ¿no? Es un catedrático de historia antigua, pero también escribe sátira. Escribió un libro sobre las universidades. El libro se titula La aurora de los enanos, auge y caída de las universidades europeas. Y cuenta en el cuento inicial, que no recuerdo bien si es en el siglo IX o X, se inicia la idea de las universidades. Entonces el sabio más sabio de todos los sabios pues reunió a sus discípulos, a sus acólitos, y fundaron una universidad. Con el tiempo este hombre fue envejeciendo, y entonces uno de aquellos que estaba por allí con él pues era el que se hacía con la... claro, todos eran un poco más tontos que el maestro. Y luego pues se rodeó de un grupo que fuese un poco más tontos que él, ¿no? Y así desde aquel siglo hasta hoy. El problema con la escritura de lo científico en trabajo social o de lo no científico, no sé qué, hay muchos problemas. Y yo creo que ahí tenemos muy serios problemas. Estoy en una universidad y creo que también debo decirlo por honestidad.
se escribe a veces demasiado en el sentido de recopilar todo lo que... O sea, que se vea que yo me he leído todo lo que me tenía que leer, que el apartado de la bibliografía sea extenuante, ¿no? Y tal, que a lo mejor igual ni te lo has leído. Que cumpla las normas APA, por supuesto, esa bibliografía, etcétera, etcétera. Pero ¿qué diablos hay detrás de eso? De creación científica, de un peldañito más en el conocimiento. Esto pasa en la universidad en general y creo que en disciplinas como las nuestras está pasando también mucho, porque hay una lejanía del saber práctico a lo que esté ocurriendo en las universidades, en las facultades, donde se enseña ahora mismo trabajo social, que yo creo que es cada día mayor. Eso no nos lo podemos permitir. Cuando hablaba del trabajador social interno residente o de inventarnos conexiones reales entre lo que está pasando y las universidades, si siempre ha urgido, yo creo que ahora urge más que nunca, porque sí que es verdad que hay como dos mundos paralelos. El cursus honorum en la universidad, que sí tiene que ver con ese papelico que da una ponencia o no sé qué. El otro día estuve en el Congreso de Política Social en Sevilla. Era tremendo. Era tremendo los horarios para que todo el mundo pudiese hacer su comunicación y recoger su certificado. Yo no vi tanto, perdonadme la crítica, pero tengo la sensación, esto no era de trabajo social, era de políticas sociales, ¿no? Pero no vi tanto afán o interés por transmitir cosas descubiertas como por todo lo otro. Y ese era un ámbito muy universitario, demasiado quizás universitario en ese sentido. Dicho lo cual, sin la universidad o sin determinados postulados metodológicos, científicos, etcétera, que necesitamos también en la práctica, tampoco vamos a poder avanzar solo desde la práctica y desde la práctica no relatada, no contada, en modo ciencia y en modo luego relato artístico, me da igual. Y eso nos lo tendríamos que hacer mirar. Habría que plantearse alguna solución al respecto, práctica. Yo puedo contar una anécdota rapidísima. Cuando trabajaba en dependencia, que tenía que gestionar el equipo, algo que realmente, y lo comento ahora como reflexión por si está por aquí, es que cuando la gente venía a hacer tenía que seleccionar la parte de mi equipo, yo era responsable, pero estaba la directora, la jefa, que ponía el dinero, ¿no? Algo que siempre pedíamos en consenso es que nos hiciesen un horario. Cualquier trabajo social de base sabe hacer el horario, ¿verdad? De las auxiliares. No es ninguna tontería, porque si tienes lo que digo yo, un equipo de 60 personas con 200 usuarios y hay desplazamientos de hasta 15, 30 minutos, pues eso hay que saber cuadrarlo un poquito. Entonces ponemos un ejemplo sencillito y nos encontramos con que nadie sabía, o solamente sabían los que ya habían trabajado, ¿no? Que es algo que se puede además aprender. Oye, se divide así, luego se multiplica por 60, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que mi jefa, que no era de la profesión, ella era la inversora, tenía un cabreo con nosotros monumental. Porque ella, para ese puesto de trabajo, quería poner a una amiga suya, que según ella lo iba a hacer muy bien. Entonces, cuando yo hablaba con los profesores, porque luego también tenía alumnos en clase, decía yo, oye, tenéis que enseñarles a hacer esto, horarios, y a calcularme costes. Porque claro, ¿cuánto cuesta llevar al auxiliar? ¿Cuánto cuesta que venga? Y porque tengo a la jefa realmente echando chispas con nosotros. Su respuesta es que para eso van contigo, para aprenderlo. Pero es que la imagen que estamos dando a la empresa, a quien pone el dinero, es realmente dramática. Porque viene, se sabe efectivamente el ratio de usuarios profesional, se saben los artículos de las leyes, que hay que saberlo, pero cuando te dicen, coge el mortero, que ya lo conoces cómo funciona, pero dispáralo, y dices, no, es que no sé por dónde se mete el proyectil. Entonces, claro, ahí lo relaciono con lo tuyo. Es muy urgente que haya ese momento, y estoy completamente de acuerdo contigo, tipo medicina, o sea, que empieces de MIR 1. Que aquí te ponga al lado, que sepa lo que haces y que no estés haciendo el ridículo así de claro ante un empresario. Sino que tú cuando salgas de ahí ya seas prácticamente un profesional que te hayas visto ya con el corazón abierto alguna vez. Entonces, esa reflexión tuya de que es necesario, meter a la gente en eso... Tendríamos que ir, lo siento, es que son casi las 2, no me había dado cuenta de que íbamos tan mal de tiempo. Yo quiero decir algo sobre escribir. Yo también. Pues rápido, que bueno, quiero que pueda hablar también. Voy a intentar ser rápido porque seguro que lo que dice Silvia es más interesante de lo que voy a decir yo. Yo creo que es urgente escribir, y creo que es urgente escribir hacia adentro y hacia afuera. Hay que escribir en la profesión, para la disciplina. Pero también tenemos que escribir hacia afuera. Antes hablaba la presidenta de crear opinión.
Yo insisto mucho y aprovecho cualquier oportunidad para insistiros que los medios de comunicación están deseando puntos de vista, perspectivas de profesionales del trabajo social. Y no es tan complicado escribir para un medio. Ahora el auge de los medios digitales hacen que podamos ofrecer perspectivas sobre la disciplina o sobre problemas que ocurren y demás. Yo creo que es importante escribir en el seno de la profesión, como ha explicado Luis, pero también tenemos que escribir hacia afuera para generar opinión. De la misma manera que creo que es muy importante leer sobre trabajo social, pero también es muy importante leer sobre otras perspectivas científicas. Ahora tienes miles de libros de divulgación científica que ofrecen perspectivas para la intervención. O sea, yo creo que tenemos que mirar hacia otros lugares, no estar tan centrados solamente en lo que es el trabajo social en sí. Silvia. Bueno, intentaré ir rápido, pero es que este tema me interesa especialmente. Yo creo que muchas cosas cambiarán el día en que esto de escribir no sea algo más. Ejercemos la profesión y además escribimos. Yo en estos momentos siento que el ejercicio de escribir forma parte de mi ejercicio profesional. Entonces, cuestiones que para mí, desde mi experiencia, son claves. Justamente, primero, recuperar la experiencia. Yo creo que en el trabajo social hemos de recuperar la experiencia, que no es lo que pasa, sino lo que nos pasa. Como decía Luis, tenemos que ser capaces no solamente de describir la práctica, sino de pensar sobre la práctica, de hacernos preguntas y de generar conocimiento desde ahí. El ejercicio de escribir para mí también tiene que ver mucho con un trabajo que uno ha de hacer con él mismo. Porque escribir implica exponerse, ¿vale? Implica posicionarse, implica defender lo que piensas y eso requiere un trabajo con uno mismo. Y la cuarta cuestión que me parece clave es querer compartir, querer ofrecer algo al mundo y a partir de ahí que eso se pueda entrar en diálogo. Sobre lo de leer, yo creo que uno realmente aprende a escribir leyendo mucho y de todo. Yo he aprendido mucho de trabajo social leyendo novelas, leyendo literatura. El tema central para mí es cómo leemos, si leemos como un acto mecánico o consumista o realmente leemos poniéndonos en juego, intentando dialogar con lo que nos está diciendo ese texto y yendo un poquito más allá. Entonces, lo del cómo leemos yo creo que es fundamental. Muy bien. Muy cortito, muy rápido, muy entendible todo. Muy bien, muy bien. Compensado. Yo creo que podemos dar paso ¿no? al diálogo. El micro, no sé... Si voleu anar aixecant les mans i us van passant el micro, si hi ha alguna qüestió. Sí? Encarna? Vinga. Has trencat el gel. Es fa estrany tornar a parlar en català, després de tanta estona. Vuelve al castellano, que si no, no de esto. No, es que a mí me ha parecido muy interesante una reflexión que ha hecho Belén, me parece que Silvia también la recogía, en el sentido de que cuando hablábamos de que nos estresamos, hay mucho papeleo, que decías tú, pero si nos lo quitan qué mal, y de que habíamos perdido lo relacional. Y yo me pregunto, y os pregunto, si eso tiene también que ver con que, claro, si nos parapetamos detrás de los documentos, es como más fácil, acabamos la carrera, nos ponemos en un trabajo y a rellenar papeles. Si queremos tener esa otra mirada, implica seguir formándote y luego seguir trabajándote, porque si no te trabajas, ¿cómo te pones delante del otro, no? Es un poco, si me he perdido por el camino, no sé la pregunta exacta, pero ¿cómo veis vosotros si es desde aquí y qué podríamos hacer para que eso cambie? Es decir, para que no nos dé tanto miedo sacar los papeles, al contrario, que ojalá las prestaciones las llevara otro y yo pudiera trabajar con la persona para que no necesite la prestación. Un poco por aquí. Gracias. ¿Yo misma? Bueno, yo creo que hay formas de recuperar lo relacional. Yo creo que hay que leer, tenemos que volver a leer. Yo ahora estoy volviendo a leer cosas sobre entrevista motivacional, que es una cosa que a lo mejor
no es tan moderno como las otras cosas que he nombrado antes, pero me parece interesante. Y me parece que hay que prestar una especial atención, por ejemplo, yo, en el caso mío, en servicios sociales comunitarios, intentar cogerte un caso que estás llevando y decir, en este caso voy a tratar de esforzarme en hacer una intervención lo más posible centrada en lo relacional. Digo estrategias, así que me surgen técnicas, ¿no? Yo creo que hay una parte de formación que tú has señalado muy acertadamente, porque precisamente por la complejidad de la que hablamos requiere una formación, y esto no se hace al tran-tran, y por otra parte requiere prestar atención, intentar parar. Yo ahora intento, esto no se lo he dicho a mi jefa, no lo sabe, pero como no me estará escuchando, los viernes intento pensar. Los viernes intento pensar, sí. Los viernes es el día de la semana que yo intento no tener atención, intento no atender gente, porque quiero tener un espacio de pensar. Y en ese espacio de pensar, cuando tenemos tiempo, como decía Silvia, de enfrentarse a uno mismo, de mirar hacia ese ejercicio de introspección, te sale. Porque Luis lo ha dicho antes y yo estoy completamente de acuerdo. Sabemos muchísimo, es que tenemos mucho miedo a enfrentarnos, pero si es que yo digo, con el marrón que tenemos encima, poco nos pasa, algo haremos bien. Algo haremos bien para que la gente no nos lance objetos. Luego atesoramos un saber que lo tenemos ahí, pero lo hemos encerrado porque tenemos miedo, porque estamos sobrecargados, porque tenemos una mochila que pesa mucho. Entonces, bueno, sin ánimo de enrollarme más, por un lado la formación y por otro lado el hacer ese ejercicio de introspección y recuperar, a mí me gusta mucho el concepto de la caja de herramientas, ¿no? Que la tenemos incorporada y que tenemos que recuperarla también. No. Tienes que pegártelo. No, me ha parecido realmente muy interesante. Yo me he quedado un poco cuando decíamos del cambio, realmente los miedos a los cambios, ¿no? De diferentes propuestas, han salido algunos ejemplos, y entonces también comentaban, a ver, es que si estos cambios son de maneras más externas, como yo decía, realmente poco conseguiremos que eso cambie, que eso... Entonces yo tenía la sensación de que yo creo que en todos los colectivos se ha dado que cuando se proponen cambios, en principio siempre es el no. Porque, en principio un poco eso da miedo, pero claro, hay que ayudar realmente a que esas personas se hagan, o sea, es como si llegan un poco al final, es decir, con todo el proceso de esa propuesta de cambio, de alguna manera no ha sido compartida. Entonces, claro, cuando ya se llega al final, ahí falta un poco esa reflexión conjunta, ese compartir por qué sí, por qué no, esa propuesta. A mí también, realmente pienso que es que hay personas que están ahí también para proponernos cosas y que tenemos que aceptarlas, pero también me da miedo un poco que sea un poco muy externo y muy desde fuera. No sé cómo lo veo, como un poco poder pensar que los cambios tienen que venir un poco más desde antes, no sé cómo decir, un poco compartirlos un poco desde antes. No sé si eso podría ayudar también a que era un poco como, lo vimos un poco como desde fuera, que alguien dice, ahora vais a hacer eso. Bueno, o no. No sé. Sí, eso se le llama el cambio teledirigido, que dura lo que dura, ¿vale? Yo creo que hay una idea poderosa en los procesos de gestión del cambio, y esto hay un autor que lo explica muy bien, que es Peter Senge, cuando habla de las organizaciones inteligentes, que todo proceso de cambio tiene que arrancar de un ejercicio que es fundamental y que normalmente se salta, que es construir una visión compartida, ¿vale? Y eso tiene que ver con conectar también con el tema del deseo. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Y cómo somos capaces ahí de articular algo en común. Porque, y eso yo creo que nos falta como colectivo, tener un horizonte claro que hacia dónde queremos ir. Porque a partir de tener ese horizonte meta colectivo y de tener claro dónde estamos, podemos generar una estrategia para ir avanzando poco a poco. Y ese avanzar poco a poco tiene que ver con ser capaces de generar conocimiento, de aprender juntos,
¿vale? Pero lo de empezar por el principio y que todo el mundo se apropie del proyecto, que es tener claro dónde estamos y dónde queremos ir. Lo de la visión compartida es fundamental. Sí, aprovechando que tengo el micro cerca, yo también quería preguntar por otro miedo. Si os parece, porque a mí me parece que existe este miedo, salvando honrosas excepciones, que es el miedo a salir del despacho, el miedo a trabajar en la calle, con la comunidad, trabajar de una forma también diferente, de detección más que de demanda. Cuando esto, hay experiencias que quizás Silvia ha vivido directamente, ha sido posible potenciarlo, y yo experimento que los profesionales les cuesta, que los profesionales prefieren el parapeto de la mesa, sea blanca o negra. Belén, ¿quieres contestar tú? Yo voy a dar una respuesta políticamente incorrecta. Yo creo que existe un falso debate en cuanto al despacho y la calle. Yo creo que una trabajadora social puede estar todo el día en la calle con la gente y puede ser la trabajadora social más asistencialista del planeta. Entonces, creo que es importante que estemos en la calle, pero que salir, esto es como decían Manolo y Benito, ir por ir, no. Por eso creo que antes yo discuto mucho con la gente joven cuando dice que hay que estar más en la calle, digo, pero ¿qué tenemos aquí cuando salimos a la calle? Porque yo puedo estar, lo que digo, yo trabajo en una zona rural, yo me puedo lanzar a la calle, me conoce todo el mundo, pero si mi mochila, si lo que yo llevo es asistencialismo, voy a devolver asistencialismo al despacho. Entonces, para salir a la calle uno tiene que salir con la idea muy clara de qué quiere cuando sale a la calle. Por eso yo vuelvo a la formación, al armazón. Y esto no es incompatible con esa reivindicación o con esa reflexión que tú haces, Xavier. Simplemente que a veces creo que nos quedamos, hay debates como lo de salir a la calle, hacer visitas a domicilio, que me parecen un tanto insustanciales si no le ponemos la otra pata, que es cómo salimos a la calle, ¿no? Silvia decía, ¿cómo leemos? ¿El cómo o el por qué salimos? Claro, ¿por qué? Claro, ¿por qué salimos y cómo salimos? ¿Con qué mirada salimos a la calle? Claro, pero soy partidaria de que efectivamente tenemos que hacer un trabajo más de detección, de estar, pero observo que hay gente que sale a la calle con unas intenciones no muy honestas. Salimos a la calle para construir juntos, para liderar, o para llevarme el gato al agua por donde yo quiero. No sé si se me entiende. O sea, quiero decir que el salir a la calle tiene que tener un ejercicio detrás de reflexión y de qué es lo que busco. No sé si me he explicado o he generado más caos y confusión. Yo creo que te has explicado bastante bien, ¿no? Se ha explicado. Venga, ¿alguien más que se anime? ¿No? ¿Teniu gana ya? Hola. Bueno, me ha gustado mucho, pero bueno, yo quiero aprovechar que estáis aquí para haceros una pregunta, ya que estamos en el ámbito universitario, porque de alguna forma, como profesores, algunos de los que estamos aquí, pues nos hace pensar. Y mi pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer como universidad o qué nos pediríais o qué creéis que tendríamos o hacia dónde teníamos que mejorar también para ayudar a estos cambios que, claro, solos no creo que lleguen, ¿no? O sea, se tiene que hacer desde diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que la universidad sería un sitio, ¿no? Si alguien me quiere contestar. Va, Luis, anímate. Miráis a mí porque es que me ha criticado la universidad. No, pero con la crítica yo creo que también iba la propuesta, es decir, yo sí que insisto en que esto es una profesión eminentemente práctica, pero que necesita seguir bebiendo detrás en fuentes y en modelos y no sé qué. Entonces, no me sirve, o sea, no me sirve el actual modelo en el cual mis sensaciones de la universidad con sus cosas, no sé, muy respetables, pero sus cosas muy lejanas a lo que se está... los
problemas que nos encontramos nosotros, vaya, en el laboratorio de la realidad, muchas veces cuando buscamos colaboración o respuestas en el ámbito universitario, pues a veces nos encontramos con un mercado en la parte que atañe a trabajo social especialmente muy limitado. O sea, podemos comprar pocas soluciones, lo voy a decir de esa manera, al entorno universitario. Y por otro lado también estamos nosotros mismos como pasando muchas veces de ese ámbito y comprando otras cosas, ¿no? Tipo coaching, otros productos más de mercadotecnia que de propio conocimiento, de propio saber. Yo creo que ahora mismo las oportunidades están. Yo os lo comentaba ayer a algunos cuando nos vimos, es decir, en algún proyecto en el que estoy involucrado, ahora que estamos generando pues, algoritmos predictivos con respecto a determinadas situaciones sociales. Lo que nos está faltando es la ontología luego de cómo se interviene sobre esas situaciones para romper el algoritmo predictivo. Dicho de otra manera, podemos ahora ya saber al 95% de posibilidades que un usuario cuando entra en servicios sociales dentro de 60 meses va a seguir ahí. Con otros estamos empezando a intentar medir a qué porcentaje de probabilidades sus hijos van a seguir siendo atendidos por servicios sociales. Eso es muy importante. A eso nos han ayudado los matemáticos y los informáticos también. Pero la gran pregunta que hacen ahora es, ¿y ahora qué? Ya tengo ese conocimiento, pero ¿qué hago con esta gente? ¿Cómo rompo la predicción? ¿Me explico? Y hay que generar modelos de intervención directos ya con esas personas, proactivos, en el sentido no de esa proactividad que nos... No, es que a esos habrá que llamarles, el sistema les llamará. A mí el sistema de salud, porque tengo ya 50 años, soy varón y no sé qué, pues dentro de poco me llamarán para mirarme la próstata, sin que yo haya pedido nada. Bueno, el criterio es mi salud y luego la pela. Es decir, porque un cáncer les puede salir más caro, ¿no? Pero digamos que hay tratamiento, es decir, una vez que me tienen localizado como caso posible que va a ocurrir tal cosa, pues entonces ya me llamarán y por lo menos harán algo en sentido preventivo diagnóstico, ¿no? En el caso de los servicios sociales y del trabajo social dentro de los servicios sociales y del ámbito del saber que es la universidad, todo esto, que es todo un mundo por descubrir, es que es ahí donde nos tenemos que enfocar muchos de los esfuerzos. Pues estamos todavía escribiendo articulicos donde citamos a los 8 que hay que citar para... ¿Me explico? No, o sea, tenemos que trascender todo eso porque hay muchísimo que investigar, hay muchas respuestas que dar que están todavía pendientes. Pero si no se articula lo que está pasando en la práctica cotidiana del trabajo social, con el saber en las universidades, que a veces es una mezcolanza, por cierto, de departamentos inconexos, muy complicada de gestionar, yo lo entiendo. Pero si no hacemos esa conexión, esta ciencia no avanza. A mí me gustaría, ya que has preguntado, pues vamos, plantear una cuestión que alguna vez que la he planteado y la última hace poco con una universidad que miran así como raro, pero sí me parece que es de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Yo creo que estaría bien, y vuelvo a lo del principio del cambio de época y lo que está, cómo está el patio, no sé cómo lo decíamos, ¿no? Yo creo que estaría bien que la universidad conectara con qué es lo que está pasando, conectara más con qué está pasando en la sociedad. A partir de ahí que pudiera también hacer una opción valiente por qué tipo de profesional se quiere formar y que eso sea sobre lo que puedan pivotar los programas de estudios en las universidades, porque no lo sé, pero igual que no vaya a ser que estemos formando profesionales que salen de la universidad y no están del todo preparados para enfrentar los retos que hay ahí fuera, que de esos ya estamos unos cuantos. Entonces, esta conexión con la sociedad, esta capacidad proyectiva que yo decía antes, ¿no? y de optar, es que hay muchos modelos de trabajo social, pues la formación tendrá que estar en sintonía con cuál es el modelo.
por el cual nosotros hacemos una apuesta valiente. Y yo ya sé, digo esto y yo ya sé que luego todo eso articularlo en el contexto de la universidad, pero que quizás por ahí hay una pequeña luz, ¿no? Por donde... ¿Sí? Bueno, gracias y felicidades por esta conversación tan interesante. Yo solo quería hacer un par de reflexiones y quizás abrir una pregunta para encontrar respuestas. Por lo que me ha parecido entender, o sea, lo que es un fracaso del trabajo en red, no? El treball en xarxa, hem fracassat amb el treball en xarxa. Per tant, quines són las competencias o las competencias o habilidades que teníamos que tener como trabajadores sociales para mejorar el trabajo en red? Y en referente a lo que decías también en las universidades, creo que el triángulo mágico, lo que sea de profesionales, académicos y políticos, no funciona y que para mejorarlo quizá tenemos que poner el individuo en el medio. Y nada más. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alejandro? No, Luis. Sí, vamos, no comentar porque es un comentario, pero... No, si queréis replicar en algún sentido, si no pasamos... El individuo en el medio, absolutamente de acuerdo, porque efectivamente cuando el planteamiento es de intereses a veces no tan comunes, etcétera, eso es lo que nos puede salvar, quiero decir. Lo que puede salvar una respuesta coherente y articulada. Si no soy parte de ahí, efectivamente lo tenemos crudo. De acuerdo. Perdón. Yo de esta intervención última que has hecho, y ya le estaba dando vueltas a todo el comentario que se ha hecho aquí hoy, simplemente levantar una bandera en el Día del Trabajo Social a todos los profesionales que se están rompiendo los cuernos delante de todos los usuarios, que bueno, hoy pues hemos ido haciendo muchas reflexiones, pero casi hemos hablado de lo externo y poco de esos profesionales que están ahí en primera fila. Sí que hemos hablado, claro que sí, pero que ahora entramos un poquito en el rollo este de decir, ay, pues lo hemos hecho, a ver qué hemos hecho mal y a ver qué hemos hecho esto y a ver qué hemos hecho lo otro. Coño, que cada día hay un montón de profesionales ahí dando pues el do de pecho, ¿no? Entonces yo levantar un poquito la bandera, no sé si estáis de acuerdo, pero hombre, lo traspaso. Yo estoy completamente de acuerdo porque soy una de ellas, o sea que, hombre, claro. o sea que muchas gracias por la parte que me toca. Sabía que tu voto lo tenía. Claro. De hecho creo que del resto también lo tiene. Claro, es que de hecho antes planteaba que hay muchas cosas que estamos haciendo bien, o sea, tienes toda la razón. Hay muchas cosas que estamos haciendo bien cuando estamos soportando una carga tan potente y luego además los mandatos políticos que tenemos a veces en ciertas ocasiones y cómo estamos conteniendo y lo ansiógena que es esa labor de contención y cómo estamos saliendo indemnes. Bueno, yo en mi trabajo a veces digo, bueno, muy católicos no estamos ninguno ya, ¿no? Porque todos tenemos un puntillo, ¿no? Tenemos pero bueno, pero más o menos salimos indemnes, entonces no puedo hacer otra cosa que suscribir lo que planteas, porque vamos, me imagino que aquí, por muy arriba que estéis vosotros y abajo que estemos nosotros, yo creo que es muy parecido, las situaciones y lo que estamos viviendo. Muy bien, pues yo creo que tendríamos ya como mucho tener la última, pero si no pasaríamos, si lo tienen preparados los chicos, ¿sí? Como os comentaba al principio, siempre tenemos la suerte de poder trabajar con personas que no son directamente de nuestro gremio. En este caso tenemos ahora a Marta. Hola Marta Pallarés, la directora de la Escuela de Arte Municipal. Alejandro antes decía, tiene que haber más arte, ¿no? Pues yo creo que...
creo que son posibles estas complicidades con otros ámbitos y también muy necesarias. Le preguntamos a Marta si ella veía a sus alumnos con ganas y con disponibilidad de poder hacer una cosa, a ver si lo digo bien, que se llama Visual Thinking. Laura, lo he dicho bien, por fin, después de no sabérmelo. És el relat visual de tot el que hem anat parlant al llarg de les converses. El Tor Sanàbria, la Patrícia Sòria i el Joan Giral, que són alumnes d'il·lustració de l'Escola d'Art Municipal, ens han preparat aquest relat, que bueno, doncs a veure què tal. Jo penso que podíem fer-los un aplaudiment previ